Hola amigos, les habla Eduardo Schmitz, director de Mundo Agropecuario. Mundo Agropecuario son dos reconocidas páginas web dedicadas al ámbito agropecuario. Ellas son mundoagropecuario.com y mundoagropecuario.net. Mundoagropecuario.com es la página dedicada a informaciones tanto de ciencia y tecnología vinculadas con el agro y la cría en Iberoamérica. Y mundoagropecuario.net es la dedicada a informaciones sobre biotecnología, energías renovables y tecnología. Hoy comenzamos una nueva etapa en nuestro proyecto editorial con la reactivación de nuestra sección Mundo Agropecuario TV. Esta va muy unida de manera directa a nuestro canal de YouTube denominado también Mundo Agropecuario. Como muchos saben, desde el año 2013 hemos venido publicando algunos videos esporádicos informativos, pero la principal actividad de nuestro canal ha sido la retransmisión del programa de apicultura que lleva nuestro amigo Leandro Frigoli en Argentina, que se llama La miel en tu radio. Esto lo hacemos de semana a semana. Sin embargo, hoy nace un nuevo programa que se llama Conversando con Mundo Agropecuario, donde esperamos de manera constante ir publicando conversaciones con personalidades de toda Iberoamérica sobre temas diversos. Para nuestro primer programa vamos a conversar con el profesor Werner Gutiérrez. El profesor Gutiérrez es un destacado ingeniero agrónomo venezolano, especialmente del estado Zulia. Él fue decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. También fue o es el actual presidente de la Sociedad Venezolana para el Combate de Malezas. Fue asesor ad honorem de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo desde el año 2016 al 2018, del Centro de Ingenieros del Estado Zulia, de la Asociación de Productores de Camarones de Occidente y del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne. Aparte de, por supuesto, como dije, es actualmente profesor titular de la Universidad del Zulia, activo. Bueno, él además es columnista también de otras páginas web de toda Latinoamérica, y sobre todo también escribe para medios escritos de Venezuela, y creo que también lo hace también para algunos medios del exterior. Bueno, debo agregar que la antesala de Conversando con Mundo Agropecuario haremos siempre un editorial muy breve y hablaremos sobre algún tema en específico, de situaciones que hayan ocurrido de semana a semana y que sean de interés para todos. Bueno, sin más que agregar, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones en la campanita que ustedes van a ver abajo, ¿verdad? Y que justamente para que sean los primeros que puedan ver todos nuestros proyectos editoriales que vamos a ir publicando constantemente, y que siempre estarán enterados por cualquier vía, sea por nuestras redes en Twitter o en Facebook. Bueno, sin más, pasemos a conversar con nuestro querido amigo y colaborador Werner Gutiérrez, esperando por supuesto que este programa sea de su agrado, e invitándolo por supuesto a dejar su comentario en la parte de abajo de este video. Muchísimas gracias y feliz día para todos. Gracias. Iniciando este nuevo programa Conversando con Mundo Agropecuario, se encuentra con nosotros, tal como lo dijimos en la introducción, el profesor Werner Gutiérrez, es rector es decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. Ya hicimos la presentación. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se encuentra? Un placer, Eduardo, realmente iniciar esta conversación con Mundo Agropecuario. La verdad que te felicito por esta iniciativa y ojalá crezca día a día para que todo el acontecer Sí, esa es del la mundo idea. agropecuario, no solamente Venezuela. Sí, esa es la idea, profesor. Que estamos justamente tratando de adaptarnos a la nueva tecnología y a todas estas nuevas comunicaciones que existen, que hace de que no importa que uno esté fuera del país, pues pueda ejercer el trabajo y hacerlo de manera perfecta como se está haciendo ahora, pues. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está el Zulia? De usted que está ya en la situación del Zulia, me dicen que es bastante dramática, ¿no? A nivel de servicio y eso. Vamos a conversar por ahí, ya que usted está ya en Maracaibo. ¿Cómo está Maracaibo?
Mira, recordar que Maracaibo es la capital del Zulia, que es el estado más occidental de Venezuela, es el estado que limita con Colombia. Realmente el tema del suministro eléctrico, el tema de agua para consumo, el tema de conectividad en el Zulia es el estado que más ha sido golpeado, y eso obviamente afecta el quehacer diario del ciudadano común, pero también afecta el sistema productivo. El aparato productivo nuestro está muy golpeado en el sector primario, el sistema ganadero, el sistema avícola, cerdo, el tema de los cultivos que se riegan, no hay riego disponible, y obviamente también la cadena de transformación, o sea, todo lo que tiene que ver con la agroindustria y el tema comercio. Creo que es una dificultad, una limitación que está afectando la parte de producción, procesamiento, comercialización, y evidentemente también tiene que tener que ver con el consumo de alimentos en el estado Zulia. Sí, y la parte ganadera también me dice que es dramática la situación, ¿no? La producción de carne, de leche, justamente con el tema de los servicios ha sido dramático, ¿no? El caso de la ganadería, por lo menos todo lo que es la cadena de almacenamiento de frío, han habido pérdidas en los apagones que se han producido, que han durado hasta 7 días, apagones que han afectado no solamente el ordeño en cuanto a su proceso, sino que también ha afectado el almacenamiento de leche. Tenemos reportes en algunos municipios como Villa El Rosario de pérdidas de 150.000 litros de leche diario que no pudieron ser enfriados ni procesados. Eso causó una pérdida económica importante y continúa causándolo. El sistema de riego de potreros está casi paralizado. El tema de inclusive de suministro de agua a los rebaños también se ha visto afectado, y eso ha generado muertes. En el caso del procesamiento de la carne, hubo reportes de algunos mataderos o salas de centro de beneficio que llegaron a perder hasta 75 reses que ya estaban sacrificadas y despostadas en las cavas. Entonces, es un tema también que, oye, no es solamente el tema de inseguridad, de insumos, de costos, de baja rentabilidad, sino que también tienes que lidiar con el tema de servicios eléctricos, agua, conectividad, y tienes que lidiar también con el tema combustible, Eduardo, que es el otro tema fuerte aquí. No hay gasolina, no hay gasoil para el transporte pesado y para la maquinaria pesada, y eso también te complica aún más el proceso productivo de transformación y distribución de alimentos. Me dice que el Zulia es aparte que como es un estado fronterizo, ¿cómo está ahorita el tema del contrabando de carne y todo esto? ¿Sigue siendo más barato llevarlo a Colombia que como están haciendo, como se supo últimamente? ¿Eso ha seguido ocurriendo, lo del contrabando de carne? Mira, sí, de hecho, el último censo, las últimas estimaciones que se hizo de manera conjunta entre FEDEGAN, que es de la Federación Ganadera de Colombia, y FEDENAGA, que se han mantenido en contacto, se habla de que han sido extraídas aproximadamente 4 millones de cabezas de Venezuela hacia Colombia en los últimos 7 años, ¿no? Por algo muy lógico de mercado. El ganado venezolano se paga mucho mejor del lado colombiano, y evidentemente hay cadenas de grupos de contrabandistas, de que ahí está metido también la guerrilla, grupos indígenas que están anarquizados. No solamente se roban ganado del lado venezolano y lo negocian del lado colombiano, sino que hay gente también que compra ganado del lado venezolano y lo vende del lado colombiano. Entonces es un tema fuerte. Colombia le ha prestado mucha atención a esto porque evidentemente los afecta a ellos. Recordar que Venezuela es el único estado que no es libre de aftosa, que es una enfermedad que tiene el ganado, que es indispensable que esté controlado para poder exportar. Entonces, a Colombia, que sí exporta más de 17 países carne, no le conviene que Venezuela pase ganado para allá porque le afecta la salud de su rebaño. No, y me imagino que tampoco porque no hay información, por ejemplo, de alertas de contagio de aftosa. Pues recuerdo que antes eso estaba muy controlado y había como unas notificaciones que se hacían, pero yo creo que hasta eso se dejó de hacer en Venezuela. El caso de cuando aparecen casos de aftosa no se notifican, simplemente ocurren y esa es carne que puede ir a Colombia tranquilamente. Sí, no, de hecho Venezuela no hay antígenos requeridos para hacer las pruebas de verificación de aftosa. Eso es un tema. Nosotros
Panastosa, de hecho, a través de un convenio que FEDENAGA, que es la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, firmó con el gobierno brasileño, logró que fueran donadas 20 millones de dosis. Panastosa puso su equipo profesional para que el rebaño venezolano fuera vacunado y lastimosamente el gobierno venezolano pretendió, vamos a decirlo así, robarse literalmente las vacunas y venderlas. Y por supuesto, entonces ahí se rompe el convenio, Panastosa retira sus técnicos de Venezuela. Una iniciativa muy positiva que hubiera dado excelentes resultados del sector privado, de FEDENAGA, también se vio afectada por la intervención del gobierno venezolano. Imagínense. Profesor, casualmente esta mañana estaba leyendo un artículo, ya cambiando de tema, la parte de la carne, estaba leyendo un artículo, una declaración que dio el presidente de Fedeagro, diciendo que en Venezuela se estaba produciendo el 20% de lo que normalmente se producía antes. Yo lo vi inclusive hasta alto, sabiendo de las cosas que están ocurriendo, ¿no? O sea, 30%, eso es por el alma que le pone la gente, a los productores, porque no hay, por lo que hace el gobierno no creo que sea. Ese 30% de lo que se está produciendo actualmente, bueno, es heroico, me imagino. ¿Cómo está el tema del maíz y de la producción de esas cosas, de esos productos? Primero, eso que tú afirmas es cierto, ¿no? En Venezuela todavía 8 de cada lo que se produce en el país lo produce el sector privado. El gobierno, a pesar de que tiene en su poder 5 millones de hectáreas de tierras y el 50% aproximadamente de la capacidad instalada para procesar alimentos, el gobierno apenas produce 2 de cada 10 kilos, el sector privado sigue produciendo 8 de cada 10. Ahora, eso te habla del empeño del sector privado venezolano, del productor privado venezolano. El tema del maíz es un tema duro para nosotros tratarlo porque duele, porque el maíz es el rubro más antiguo de Venezuela. Desde los aborígenes se siembra maíz. Desde el año 95 aproximadamente Venezuela se llega a autoabastecer de maíz blanco, que es el rubro más estratégico nuestro por la importancia que tiene para la arepa, que es el alimento principal del venezolano. Y desde el año 95 nosotros nos autoabastecíamos de maíz blanco, y a partir del 2007-2008, que comienzan los 11 años estos de caída continua en la producción de alimentos en Venezuela, se deja de autoabastecer Venezuela de maíz blanco, pasamos a ser importador de maíz blanco. El maíz amarillo estamos importando casi el 80% también. Es decir, que en general Venezuela este año debería de importar alrededor del 80% del maíz que consume. Como te decía, después de haber sido un país que se autoabastecía de maíz blanco, la superficie de maíz en Venezuela este año escasamente llega a las 100.000 hectáreas de 800.000 que se llegaron a sembrar en el mejor año, que fue el 2007, de 1.200.000 que necesitamos realmente para autoabastecer al país tanto en maíz amarillo como en maíz blanco. Entonces ahí habla la crisis portuguesa, que es el principal estado productor de Venezuela, de 200.000 hectáreas que llegó a sembrar en un momento. Este año apenas cubre 55.000 hectáreas de maíz. Sí, a mí ese tema del maíz y de la arepa a mí me causó mucho dolor, sobre todo porque, bueno, hace unos días estuve haciendo un recorrido buscando justamente a ver si se conseguía harina de maíz, porque hay que decir a nuestros oyentes que el profesor se encuentra en Maracaibo y yo me encuentro en Alemania. Entonces, justamente, gracias a esta tecnología, pues podemos hacer este tipo de entrevistas, ¿no? Sin embargo, aquí uno va a cualquier lugar, a cualquier ciudad, desde grande hasta mediana, y uno consigue la harina de maíz precocida, ¿no? Obviamente no dice hecho en Venezuela, dice hecho en Estados Unidos, hasta en España creo que la hacen. Entonces, o la empacan, pero se consigue. Es increíble. Y un rubro que es tan importante para la alimentación del venezolano. Es increíble. Profesor, y cambiando de rubro, otra cosa que a mí siempre me ha preocupado es el tema del café. ¿Cómo está la producción de café en Venezuela? Yo le perdí la pista a esa información. ¿Qué sabe usted de este tema?
Es oportuno recordar una columna que publicamos en Mundo Agropecuario hace ya varios años que Sí, decía que Venezuela tenía que recuperar el exquisito aroma del café sí, venezolano. ¿Recuerdas? es cierto, es cierto, es cierto. Eso lo publicamos en Mundo Agropecuario y decíamos que Venezuela ha perdido 200 años de tradición exportadora de café. O sea, Venezuela desde la época de la colonia era un país exportador de café. Llegamos a ocupar el tercer lugar entre los países exportadores de café del mundo, el segundo de café suave. Imagínate. Y el gobierno Chávez Maduro clavó saga en la caficultura venezolana que nos hizo perder esa tradición y hoy en día nosotros importamos el 60-70% del café que consumimos. No somos lastimosamente en este momento el productor que deseásemos y que podemos ser del exquisito aroma del café venezolano. Nuestras plantaciones están envejecidas, lastimosamente afectadas por la roya del café, porque los agricultores no tienen acceso a fertilizantes, no tienen acceso a los agroquímicos que controlan este tipo de enfermedades, no tienen acceso a nuevos materiales genéticos resistentes a enfermedades, como sí lo tienen nuestros vecinos colombianos o brasileños. Y eso ha mermado mucho la capacidad de producción del café. El gobierno es dueño del 80% de la capacidad instalada para procesar café y esas marcas de café ya no se encuentran en el mercado venezolano. Entonces, nuevamente, Eduardo, perdimos 500 años de historia como país exportador de los mejores cafés del mundo. O sea, el único café que se produce, el gobierno lo incauta para distribuirlos ellos. Hay algunas iniciativas privadas hoy en día que se mantienen de pie. Parte del café venezolano, inclusive tenemos que decirlo, es sacado de contrabando hacia Colombia, porque es más rentable vender el café del lado colombiano que venderlo aquí en Venezuela. Eso también es cierto. Pero hay algunas empresas que se mantienen de pie. Ya en los últimos 2 años en Venezuela ha dejado hacer y dejar pasar el control de precios, aunque no lo ha decretado como no ha dado que el mercado lleve los precios, y eso ha ayudado que el café ha subido mucho de precio a nivel de consumidor, a nivel de productor, y hay como una especie de incentivo a que el productor vuelva otra vez al tema cafetalero, ¿no? Pero obviamente el aumento de precio desmedido a nivel de consumidor te hace que te contraiga el consumo. Lo mismo está pasando con el maíz, lo mismo está pasando con la carne, con todos los rubros en general. Entonces esa distorsión de la economía tampoco deja que el cafetalero coja su ritmo, obviamente. Claro. Bueno, profe, mire, profe, vamos a hacer una pausa en este momento, un primer bloque, y al volver quisiera que conversáramos sobre unos eventos donde usted participó como organizador, eventos de productores muy importantes que se hicieron en Venezuela y que da constancia del amor y de la fe que tiene el productor venezolano para sacar adelante el país, ¿no? Y la producción del país. Entonces, al volver, vamos a hablar sobre eso y que usted nos cuente qué se dijo ahí, qué comentaron, porque según tengo entendido fue muy interesante, ¿no? Fue todo lo que pasó en ese momento. Entonces, bueno, si me da un momento, pues volvemos y seguimos conversando, por favor. Seguro que sí, Eduardo. Muchas gracias. Ya volvemos. Continuamos con nuestra conversación con nuestro querido amigo y colaborador, el profesor Werner Gutiérrez. Profesor, habíamos dejado en la anterior parte que habíamos comentado sobre unos eventos donde usted participó. Creo que fue uno con FEDENAGA, si no mal no recuerdo, con los ganaderos, y con FEDEAGRO, si no me equivoco. Cuéntenos qué se habló ahí, para qué fueron los eventos y qué conclusiones llegaron, sobre todo desde la visión de cómo recuperar a Venezuela en todas estas circunstancias. Sí, mira, Eduardo, lo positivo, lo que hay que rescatar de Venezuela ahorita en este momento, es que a pesar de ser el peor año de la agricultura venezolana de todas las últimas 50 décadas, todavía existe un país que se está reuniendo, que está trabajando, que está sumando esfuerzos, que está tratando de construir
o pincelar, como digo yo, ese país agrícola distinto, alternativo, un país agrícola que sea capaz de no solo satisfacer las necesidades nutricionales de nuestra población, sino de convertir al sector agrícola, al sector agropecuario en una economía pujante que permita inclusive transformar a Venezuela en una nación agroexportadora. En ese sentido, el mes de julio se dio la 55 Asamblea de la Federación Nacional de Ganaderos de FEDENAGA aquí en Maracaibo, evento en el cual tuve la grandísima oportunidad de formar parte de su comité organizador, y ahí realizamos, entre las distintas discusiones que se hicieron, unas mesas de trabajo para recoger la opinión de todos los asistentes, más de 300 personas, sobre la construcción del Plan Ganadero y el Plan País Agroalimentario. Ese documento se recogió, ya fue entregado a FEDENAGA. FEDENAGA lo va a consignar ante la Comisión de la Asamblea Nacional, que es la responsable de delinear el Plan País Agroalimentario. Pero a su vez, también unas semanas después, FEDEAGRO, que agrupa a los productores, en este caso de los rubros agrícolas vegetales, se reúne en Caracas, produce la Declaración de Caracas, y entre los puntos que trata esa Declaración de Caracas está que se ratifica la fe y la confianza en el sector agroalimentario venezolano. O sea, ahí las dos organizaciones gremiales, en el momento más duro de nuestra economía, siguen dando señales de que hay un país posible, un país alternativo, que evidentemente pasa porque se dé un cambio político en Venezuela. No hay manera realmente de que bajo el actual modelo político haya recuperación del sector agrícola. O sea, este modelo fracasó, este modelo destruyó el país agrícola, así como ha destruido la economía en general de Venezuela, y lo que estamos trabajando es para ya resurgir de Venezuela una vez que haya el cambio político. Ya. Profesor, hubo un evento, hubo un acto que se hizo del Plan País, fue una presentación. Eso tuvo que ver con eso que usted comentó, porque se hizo la presentación como si fuera ya todo lo que es la organización o lo que hay que hacer para recuperar la agricultura y la ganadería en el país. Y lo presentaron como ya el Plan País. Eso fue un evento que se hizo en Caracas. Fue eso, ¿no? La declaración de Caracas. Sí, en la Asamblea Anual de FEDEAGRO se presentó ya el Plan País Agroalimentario, que Aquiles Hodgkin, actual presidente de FEDEAGRO, es el coordinador técnico de ese Plan País, pero ese Plan País todavía está en fase de construcción, o sea que todavía no es un documento definitivo. Por eso te decía que los ganaderos llevaron sus propuestas para el Plan Ganadero, que a su vez forma parte del Plan País Agroalimentario, y todavía se están dando discusiones, se están haciendo intercambio de opiniones en diferentes regiones del país para alimentar ese Plan País Agroalimentario. Lo cierto es el caso que ya hay un plan preparado, armado, que en caso de ocurrir inclusive el cambio político en Venezuela, no nos agarra desprevenidos. Hay un plan rector que va a delinear las acciones a seguir, y ese plan ha sido construido con el consenso de los gremios agrícolas con el sector político, y yo creo que eso es digno de resaltar. Más allá de las observaciones, de las críticas, las sugerencias que uno pudiera tener, por lo menos ya existe algo que nos va a encauzar definitivamente a la recuperación del sector agroalimentario. Hay conversaciones adelantadas con los organismos multilaterales para acompañar a Venezuela en la recuperación de su economía, y evidentemente el tema alimentario, no solamente para traer alimentos urgentes al país para las necesidades inmediatas, sino para iniciar la recuperación de la producción nacional. ¿Qué es lo primero que se puede recuperar? ¿Qué es lo que más rápido, según su opinión, se puede recuperar en la producción de Venezuela? ¿Qué es lo más rápido? Mira, evidentemente rubros anuales como maíz, como arroz, como las leguminosas, son los rubros que más rápido van a responder. En 1 o 2 años ya podemos ver recuperación de esos rubros. En la parte de animal, producción animal, evidentemente las aves, por el corto ciclo, sería uno de los rubros más importantes y más urgentes a rescatar. La proteína animal como de pollo, de aves, de huevos, es muy fácilmente recuperable. Existe una plataforma que está subutilizada y es fácilmente trabajable.
pero también la producción de carne y leche, no quizás aumentando el número del rebaño, pero sí mejorando las condiciones del rebaño actual, te va a permitir incrementos significativos en la producción. Estamos hablando que en verdad, a pesar de que mucha gente se preocupa por el tiempo que vaya a tomar recuperar Venezuela, trabajando bien, haciendo bien las cosas, en 2 años nosotros ya podemos ver recuperación cierta de la producción nacional. Sí, no, y más que usted, en el último artículo que usted escribió, usted lo escribe de manera proactiva, ¿no? Eso es una oda, yo lo estuve leyendo, lo volví a leer ahorita antes de comenzar la conversación con usted, y si esa, por cierto, el link de su artículo va a estar en la descripción de este video, para que justamente lo puedan ver, el último artículo suyo, donde usted hace una explicación bien detallada sobre el ánimo que debe haber en Venezuela para la recuperación del país, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que una de los sectores donde se nota más ánimo para obtener una recuperación es el agropecuario. De hecho, nada más el hecho de que ya todavía se esté produciendo como se está haciendo, porque esa era otra cosa que le quería preguntar. ¿Cómo están haciendo con el financiamiento? El financiamiento de las personas que están produciendo, ¿cómo están haciendo con el tema de financiamiento? Está Agropatria, famosa esa que creó el gobierno, está haciendo algo, o sea, los bancos están haciendo algo. Yo no creo que los bancos estén ahorita en capacidad de hacerlo. ¿Cómo están haciendo? Ahora, el financiamiento bancario dejó de existir en Venezuela en el sector agrícola. Se puede decir que casi el 90-95% hoy no tiene financiamiento. El que lo está produciendo a pulmón propio, es decir, con inversión propia. En el tema de los insumos, como tú dices, recordar que Agroisleña era la empresa que suministraba el 80% de los insumos agrícolas en Venezuela, desde que fue expropiada por el gobierno en octubre del 2015 y transformó en Agropatria. Agropatria es al revés, apenas suministra menos de un 20% de los insumos que requiere el sector, entonces el agricultor tiene que apelar al mercado informal y realmente hay mucho producto que entra de contrabando de Colombia, eso también tenemos que decirlo, y es de ahí donde se apoya. Por eso que decimos que los agricultores venezolanos realmente son héroes, ¿no? Sí, son Hay que hacer una estatua en cada plaza de cada caserío y cada pueblo en Venezuela, porque mantenerse en esta actividad con las condiciones en que están demuestran el amor a la patria y el compromiso que tienen con nuestro país. Y por eso nos aseguramos y podemos decirle al mundo que cuando ocurra el cambio político en Venezuela y se le den las condiciones favorables, la actividad agropecuaria va a mover muy rápido la economía y va a iniciar muy rápido la recuperación de producción de alimentos, porque si lo lograron hacer bajo estas condiciones adversas, imagínense lo grande y lo positivo que va a ser cuando le den condiciones favorables para hacerlo. La gente no sabe, pero, o sea, los venezolanos sí lo sabemos, pero la gente de afuera no lo sabe, pero que la región de Venezuela más importante en producción de lo que es verdura, tubérculo y todo eso, es la zona de los Andes, ¿no? Sí, sí, sobre todo la zona de los Andes. Las hortalizas en Venezuela se producen mayoritariamente en el eje andino. En el eje andino. Se lo digo porque esos son otros héroes. No solamente están produciendo lo que se consume en Caracas, lo están llevando, son la gente de los Andes. Después porque me cuentan que las alcabalas que tienen que pasar, por lo menos hasta 20 veces, tienen que llegar y pagar para poder llegar a Caracas y traer algo de comida a los mercados, lo que llaman los mercaditos de Caracas. Yo no sé si en el Zulia es igual, ¿no? Sí, esos productores que son los famosos ferieros que hacen las ferias de hortalizas en diferentes regiones del país, como tú dices, cada alcabala, lejos de que la fuerza pública ayude, lo que hace es cobrar, lo que llamamos aquí cobrar vacunas. Y en cada alcabala, cada productor, a pesar de que lleve las guías de movilización y todos sus documentos en regla, tiene que ir dejando o parte de su cosecha o parte del dinero. Lastimosamente, evidentemente, ese precio pagado, ese monto pagado, se le transfiere al precio final que el consumidor va a pagar allá en Caracas o en los centros de consumo.
porque ellos no lo pueden perder, evidentemente. Sí, por supuesto. Lejos Claro. de tener una Fuerza Armada que ayude al consumidor, lo que tenemos es una Fuerza Armada que complica la llegada de los alimentos a Caracas o a los centros de consumo, y además de eso los hace que lleguen con mayor precio. Perfecto. Bueno, profesor, vamos a hacer un otro corte y ya en nuestro último corte, que es el próximo, vamos a cerrar, vamos a hablar de otros temas y ya, bueno, dándole cierre a nuestro primer conversando con Mundo Agropecuario. Entonces, nos vemos en un momento. Gracias, profesor. Seguro. Continuando con nuestra conversación con el profesor Buena Gutiérrez en este tercer bloque, ya para concluir, para cerrar este primer conversando con Mundo Agropecuario. Profesor, nosotros en nuestra actividad diaria de Mundo Agropecuario constantemente publicamos informaciones de entes de otros países, por ejemplo, instituciones que hacen actividad normal, común y corriente, como es la FAO, el ICA, actividades de todo tipo, pues en promoción de actividades, haciendo proyectos, generando proyectos. Yo tengo entendido que en Venezuela hay una oficina del ICA, pero bueno, me imagino que debe estar como en todo, ¿no? Que con manos atadas, porque debe estar así, ¿no? Es una suposición mía, obviamente. Pero, ¿qué labor pueden tener esas instituciones internacionales y toda la comunidad internacional para la recuperación de Venezuela en todos los ámbitos? Obviamente nosotros estamos tratando el ámbito agropecuario, que es el ámbito que nos compete, pero ¿qué, esas instituciones, qué valor pueden tener para esa recuperación? ¿Qué opina usted? Mira, yo creo que va a ser fundamental, y así afortunadamente se ha sentido ya el apoyo de organismos multilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que ya inclusive han ofrecido fondos para la ayuda de Venezuela, que por cierto debemos decir que Nicolás Maduro se ha negado a aceptar en su momento, se negó a aceptar la ayuda. Organizaciones como el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, el ICA, que depende de la OEA, recordar que la OEA le ha dado todo el respaldo a la recuperación de la democracia en Venezuela, y evidentemente va a haber un respaldo en la recuperación y la reconstrucción nacional, que van a ser fundamentales. Va a ser fundamental para Venezuela contar con el respaldo del Mercosur. Recordar que Venezuela está suspendida del Mercosur por no cumplir con lo normal de un proceso democrático, pero una vez que salga esta gente del gobierno y Venezuela retome la senda de la democracia, Venezuela va a retornar a Mercosur, y en Mercosur tenemos que verlo como un aliado que nos suministre, que nos facilite tecnología, asesoramiento en ese crecimiento, de la mano evidentemente los profesionales venezolanos que están muy bien calificados. No hacerlo como lo hizo Hugo Chávez, que Hugo Chávez veía a Mercosur como un aliado político para su proyecto personal ideológico de la izquierda. No, nosotros veríamos a Mercosur como un aliado que nos permite intercambiar tecnología, que nos permite acceder a nuevos mercados. Recordar que Mercosur recientemente acaba de firmar un convenio con la Unión Europea, inclusive. O sea, que son mercados que se le abren a Venezuela. Hay que retomar, creo que la senda del retomar la comunicación con la comunidad de naciones. Hay países como Perú, como Ecuador, como Colombia, que creo que son esenciales para Venezuela. Recordar que la frontera de Venezuela con Colombia son casi 2.300 kilómetros. Colombia va a ser un país fundamental en la recuperación de Venezuela, porque inclusive va a ser nuestra fuente más directa de alimentos elaborados y de insumos también. Y tenemos que celebrar también el apoyo de Estados Unidos, que el Departamento de Estado de Agricultura de Estados Unidos ya está trabajando con el sector democrático venezolano para la reconstrucción de sus planes. Venezuela es el país que mayor proyecta crecimiento en su PIB en los próximos 5 años, si sale esta gente del poder. Si Venezuela retoma el camino de la democracia, si Venezuela se abre a los mercados internacionales, si Venezuela se abre a los organismos multilaterales que quieren ayudar a Venezuela, Venezuela, ojo, va a ser el país que mayor crecimiento va a tener. Por eso es que lo decimos. Esa es la Venezuela que nosotros queremos contarle al mundo. Una Venezuela que tiene 50 millones de hectáreas de tierras disponibles para la agricultura vegetal, animal, forestal y acuícola. Es una Venezuela que, como lo decía, si en las condiciones adversas estos productores se han mantenido ahí, imagínense lo hermoso que va a ser este país, lo productivo,
cuando le demos las condiciones favorables para producir. Latinoamérica entera necesita que Venezuela retome la senda de la democracia y retome la senda de la producción. En el caso de lactosa, Venezuela es el único país que se mantiene como foco de lactosa. Latinoamérica en esencia es un sector del continente americano exportador de carnes bovinas. Vemos cómo está creciendo la exportación de Argentina de carne bovina a China. China es un sumidero en estos momentos del mundo de carne, de leche, de soya, de camarones. Venezuela en el tema de camarones despuntamos. La verdad que en este momento es el rubro que más se exporta después del petróleo y va a seguir creciendo casi 2.500 hectáreas al año. Un rubro que me honra trabajar y que yo sé que se vislumbra un horizonte infinito. Entonces, Eduardo, yo creo que el tema final de esta conversación con Mundo Agropecuario es que Venezuela se mantiene de pie, Venezuela se mantiene trabajando para ese futuro y vamos con el apoyo de los organismos internacionales, una vez que recuperemos la democracia y un cambio de gobierno, Venezuela se le abre la senda del desarrollo y del crecimiento y Dios mediante en 2 años iniciamos la recuperación de la agricultura y Dios mediante en 5 o 6 años ya Venezuela puede ser una nación agroexportadora de muchos rubros. Amén, que así sea. Profesor, no, y otra cosa, hay países actualmente, por ejemplo El Salvador, que tuvo recientemente un cambio de gobierno. Hace un par de días publicamos en Mundo Agropecuario una noticia sobre que ellos tenían un convenio, iniciaron un convenio con Israel. Israel entonces ahí me voy yo también, que ese crecimiento también en la producción tiene que venir también directamente proporcional con la tecnificación, porque esta cuestión, y con la sinceración con el tema de lo transgénico. Porque una cosa que mucha gente le tiene, no sé cuál es su opinión con respecto a eso, pero todo en el mundo ahorita, la biotecnología, la tecnología y la modernización en el agro y es lo que hace que aumente también la productividad, la producción, ¿no? Entonces, sí. De hecho, eso es una cosa que nosotros le hemos dicho al sector desde hace varios años. Venezuela, cuando se produzca el cambio, ni siquiera tiene chance de recuperar el tiempo perdido. Venezuela tiene que ir y traer la agricultura del futuro al presente, ¿no? Claro. Y el uso de nuevas tecnologías va a ser fundamental para la recuperación de la productividad en Venezuela. Bueno, tan es así que yo recientemente creé mi propia empresa consultora, Tecnoconsultora Agropecuario Venezuela, precisamente preparándonos ya para traer todas esas tecnologías a Venezuela. Y hay un tema, como tú lo decías, el tema de los transgénicos. Ya en el mundo hay más de 190 millones de hectáreas de cultivos transgénicos que le permiten a los agricultores usar menos insumos y a su vez aumentar la productividad por unidad de superficie. Venezuela tiene que abrirse necesariamente al cultivo transgénico y simplemente hacer como hacen las grandes sociedades, decirle en la etiqueta al consumidor que es un producto de origen transgénico y el consumidor decida si lo consume o no. Es simplemente eso, dejar la libertad en el consumidor. Claro, pero realmente es un tema que Venezuela tiene que abrirse. Ya hay sensibilidad en el sector profesional venezolano, en las universidades también, en el sector productivo también, y yo creo que en la reciente ley de semillas que aprobó la Asamblea Nacional se deja el tema a la Comisión Nacional de Bioseguridad y ahí vemos varios profesionales que estamos impulsando eso. Entonces es un tema que la tecnología viene de la mano en la recuperación de Venezuela. Y en eso, por eso decía que países como Argentina, como Brasil, como Uruguay, como Colombia, como Estados Unidos, como Israel, como la Unión Europea, a través de ahora el convenio Mercosur, Unión Europea, nos va a permitir fácilmente acceder a esa tecnología. Venezuela va a ser lo que fue Motrora. En Motrora, hace 20 años, las empresas transnacionales de agricultura operaban desde Venezuela. Ojalá recuperemos ese protagonismo en esa Venezuela que viene en los próximos años. Amén, profesor. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Con estas maravillosas palabras, pues terminamos conversando hoy con Mundo Agropecuario, nuestra primera edición. Esperemos que sean muchas. No les puedo decir todavía quién es nuestro próximo invitado, pero bueno, ya lo sabrán muy pronto en nuestras redes y en el mismo medio. Bueno, profesor, entonces, una palabra de despedida y agradecido de verdad por su atención y su amabilidad por estar con nosotros. Mira, la verdad que muy honrado por ser quien inicia esta figura del mundo agropecuario, como un mundo agropecuario importante que admiramos por el crecimiento que ha tenido, por la proyección que ha tenido en toda Latinoamérica y el mundo, y por supuesto honrado de formar parte de este equipo
lo mejor para el mundo agropecuario, y Mundo Agropecuario va a acompañar el resurgir de esa Venezuela agrícola y va a acompañar al Mundo Agropecuario también la construcción de la Venezuela agroexportadora. Estoy plenamente seguro que sí. Nos estamos preparando para eso. Para eso estamos haciendo todo esto, justamente para eso. Bueno, profesor, muchísimas gracias, y a ustedes, pues, nuestros youtuvidentes, vamos a llamarlo de esa manera, pues, muchísimas gracias. Les recordamos que por favor, suscríbase a nuestro canal y denle clic a la campanita para que puedan recibir las notificaciones y, bueno, se enteren de cuando publiquemos otro video. Y, por favor, para ver este video y todos los demás videos, porque el Conversando con Mundo Agropecuario va a estar destacado en mundoagropecuario.com y en mundoagropecuario.net. Justamente ahí en el home van a ver los videos, y el video va a estar ahí directamente para que todos los puedan volver a ver cuando lo deseen. Entonces, muchísimas gracias, y bueno, muchísimas gracias por todo a ustedes. Hasta luego, gracias.